Buenas tardes a todos, bienvenidos a una emisión más de Conexión JDS. Mi nombre es Laura Arciniega, psicóloga del Colegio Jordán de Sajonia. Aquí me encuentro con mi compañera Gloria Torres, psicóloga de preescolar, y nuestra invitada Sandra Marín, psicóloga de la Universidad del Bosque, quien el día de hoy nos va a hablar un poco acerca del tema de depresión. Pero es importante que conozcan que ella es una especialista en psicología afectiva, el tema al cual hablamos la semana pasada. También es formadora en cualidades humanas, monitoreo psicológico y psicopatología. También tiene experticia en evaluación y tratamiento de trastornos del espectro de la ansiedad y la depresión. Un placer, Sandra. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muy contenta por esta oportunidad de poder hablar de estos temas tan interesantes, importantes para todos, no solamente para toda la comunidad educativa, para todos en general, ¿no? Bueno, Sandra, me gustaría para empezar a hablar con estos padres de familia que les cuentes un poco sobre qué es la depresión. Bueno, la depresión, puedo comenzar con decir que la depresión es un problema de salud mental más fuerte en el mundo y en el país. La depresión está catalogada como la segunda causa de discapacidad en el mundo, ¿sí? Entre niños y jóvenes es la primera causa de discapacidad, de hecho. Entonces, es una enfermedad. La depresión hay que verla como una enfermedad. Tanto así como vemos una enfermedad como el Alzheimer, como vemos que es la diabetes, como vemos enfermedades como, no sé, hipertensión. Sí, ese tipo de enfermedades no nos da vergüenza mencionarlas que las tenemos y hablar de ellas, pero cuando hablamos de depresión siempre hay como un estigma, además un gran desconocimiento. Entonces, como es una enfermedad, ¿sí?, tenemos una serie de síntomas que incapacitan a la persona. Por eso al inicio dije, primera causa de discapacidad en niños y jóvenes en este momento y segunda causa de discapacidad en el mundo. Entonces, los síntomas de la depresión son más allá de una tristeza profunda. ¿Sí? Hay más síntomas asociados que los que vamos a venir hablando, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Cuando hay una presencia de una depresión profunda, constante, ¿sí?, que se alarga en el tiempo, en respuesta, ¿cierto? Porque muchas personas podemos pasar por situaciones adversas, por problemas, situaciones estresantes que nos desbordan nuestras capacidades. Entonces, cuando la tristeza es la respuesta, es la emoción, es una emoción de hecho que nos permite adaptarnos a esa demanda y nos ayuda como a recogernos, a ahorrar energía, nos ayuda a adquirir conductas prosociales, ¿sí? Nos protegen. Eso es la forma de adaptarnos, la tristeza en sí, y es muy normal como cualquier otra emoción, como la ira, como la alegría. ¿Sí? Pero la tristeza que se prolonga en el tiempo empieza a generar, ¿sí?, dificultades y deterioro en el funcionamiento de la persona en sus diferentes áreas de ajuste. Ya estamos empezando a mirar que muy probablemente la persona está desarrollando depresión. Sandra, una pregunta. ¿A quiénes afecta la depresión? ¿Y qué tipos de depresión entonces en ese orden de ideas hay? ¿A quiénes afecta? A todo el mundo, a toda persona. No importa el estrato socioeconómico, los recursos que tengan, toda persona en cualquier edad le puede dar depresión, ¿de acuerdo? La otra pregunta era, perdona también. ¿Qué tipos de depresión? ¿Tipos de depresión? Ok. Los tipos de depresión se clasifican de acuerdo al número de síntomas que están presentes, ¿sí? Y también al grado de afectación que genera en la persona afectada para que ésta se pueda adaptar o funcionar en las diferentes áreas de ajuste, ¿sí? Entonces tenemos la depresión leve, la depresión moderada y la depresión grave. ¿Qué pasa con la depresión leve? Cuando decimos que hay un episodio depresivo leve, cuando la persona tiene presencia de algunos síntomas, sí, pero la persona puede desarrollarse, puede trabajar, puede llevar a cabo sus actividades de la vida rutinaria, ¿sí? O puede estar afectando un área de ajuste o una situación en concreto, ¿sí? Puede ser que tenga problemas en las relaciones, por ejemplo, ¿sí?, que siempre se le presenten los mismos problemas a nivel de relaciones, tanto las relaciones en el trabajo, en la pareja, en fin, ¿cierto? Cuando hablamos de una depresión moderada, estamos hablando que ya está afectando algunas más áreas, hay más, sí, obviamente puede desarrollarse también en diferentes áreas, pero le está afectando en algunas áreas, sí, y el número de síntomas, ¿cierto? Y ya un episodio depresivo grave
estamos hablando de que está afectando, hay un deterioro muy, muy evidente en sus diferentes áreas de ajuste, en la forma como esta persona está funcionando, y hay una gran cantidad de síntomas presentes, ¿sí? Y un deterioro evidente. ¿Sí? ¿En qué? En la forma, no solamente en cómo él se conecta con los demás, sino cómo se conecta consigo mismo, es que en el descuido personal, en todo el autocuidado, en todo eso, ¿no? Y esto está conectado con las causas de la depresión, ¿cierto? Más o menos. ¿O cuáles serían esas causas? Porque hay síntomas, pero ¿cuáles serían esa correlación con esas causas? Ok, no hemos hablado de todos los síntomas, los síntomas por ahora, ok. pero hablamos de los síntomas o primero Pues, de las porque causas. Ok. mencionabas como que hay unas características como para cada persona, Sí. entonces de pronto pues uno, no sé, los padres de familia pueden pensar, ¿eso puede ser una causa o un síntoma o cómo lo podrían como diferenciar? Bueno, mira, las causas digamos que no están detalladamente descritas, pero sí podemos decir que es una interrelación entre factores biológicos, sociales, ¿sí? Psicológicos. Es decir, la genética forma una parte muy importante, de hecho, ¿sí? Esto es una enfermedad que se puede heredar, ¿sí? Si tenemos familiares que han tenido depresión, algún tipo de trastorno mental, esto se puede heredar, ¿sí? Pero no lo podemos estigmatizar ahí, porque esto requiere, ¿sí? Además de tener una carga genética, requiere que algo suceda en el entorno donde esa persona se desenvuelve, donde ese niño crece, qué situaciones, qué experiencias ha vivido ese niño, que eso nos genera una vulnerabilidad psicológica, o como hablamos del detonante necesario para activar esa carga genética, ¿cierto? También entonces toda esa parte social y el entorno, ¿sí? Juegan es la interacción entre eso, si hay eventos traumáticos, eventos vitales, pérdidas, sí, hasta las rupturas amorosas, digamos, a un joven le puede afectar grandemente, a todos nos puede afectar una ruptura amorosa porque es que entramos en un proceso de duelo. Y si este se extiende más de lo normal, aunque el duelo no todos cumplimos, esto no está, digamos que tiene estandarizado de que todos van a estar en un duelo en tanto tiempo, ¿cierto? Esto depende de las diferencias individuales, pero sí es importante saber que algunas de estas situaciones o eventos traumáticos, como un abuso sexual, el bullying, que son víctimas de bullying, pueden haber 30.000 cosas, ¿sí? Que pueden ser significativas para esa persona, para ese niño, ¿sí? O eventos estresantes continuos también, ¿sí? Nuestros niños pueden estar sometidos a un estrés grandísimo porque sus padres se están separando, porque hay una alienación parental, porque hay una constante de uno de los cónyuges, de uno de los padres ya generando manipulaciones, por ejemplo, constantes, generando esa alienación para ponerlo en contra del otro. Un niño que le hablan muy mal de su mamá, o que le manipulan, o que lo llevan a comportarse mal con esa mamá, él en el fondo él va a entender que eso está mal porque él ama a ese papá y a esa mamá. Y eso puede generarle, ¿sí? A largo plazo un estrés constante, ¿sí? Y le puede llevar a una depresión, por ejemplo. Entonces, mucho cuidado con estos procesos cuando nos estamos separando, ¿sí? Nuestros niños no solamente nos quedamos en que van a sufrir, sino que obviamente es un sufrimiento prolongado, pero a largo plazo, ¿sí? Todas sus áreas de ajuste se pueden ver afectadas por una depresión. En ese momento hay algunas señales de alerta que de pronto en algún momento nosotros vivimos esas depresiones a nivel leve por las situaciones que convivimos o que tenemos en el momento, pero también nos puede llegar como a ese nivel moderado, como tú lo estás diciendo, o a un nivel ya grave como tal, ya mayor. ¿Cómo los padres de familia en este momento ellos pueden tener en cuenta como esas señales de alerta que puedan presentarse no solamente en los adolescentes, sino también en los niños y niñas, que a veces decimos, no, está bien, están felices, están contentos, pero de cierta u otra manera, esas presuntas situaciones que se están presentando pueden generar dichas depresiones, ¿sí? Entonces, ¿qué nos puedes decir frente a eso? Tocas varias cosas muy importantes que tendemos a entrar en generalización y a confundir. Quisiera tocar todos los tópicos, pero algo que sí es importante, pero como decías, lo podemos ver alegre, lo podemos ver tranquilo, es más, inclusive pacientes míos, los papitos dicen, no, pero es que está mejorando porque es que yo ya lo veo reírse, es que yo ya lo veo que se ríe.
que me habla, ¿cierto? Pero no, ojo, no necesariamente la persona si está riendo, si está de pronto interactuando, quiere decir que ya se curó, ¿cierto? O podamos subestimar el nivel de afectación en el que está ese paciente, ese niño, ese adolescente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es importante, ¿sí?, detectar las señales como cuáles. Por ejemplo, un cambio de comportamiento brusco en el niño, en el adolescente, como dije, puede suceder en respuesta a miles de cosas, ¿sí? Pero si vemos que es constante en el tiempo, es decir, si miramos que es más de 2 semanas, ahora sí podríamos mirar los síntomas. En este caso, lo que dicen las definiciones es que es un estado de ánimo triste, persistente, pero ese estado de ánimo triste profundo, persistente en el tiempo, la mayor parte del día, todos los días, puede ser más de 2 semanas, ¿m? Podemos ver sentimientos de inutilidad, de minusvalía, de vacío, de desesperanza. Tú le preguntas a un muchachito que puede estar con una autoevaluación grandísima, es decir, con una autoestima afectada, deteriorada, una autopercepción, como les hablaba la vez pasada, bastante afectada. También, y que posiblemente tenga una depresión, le podemos preguntar qué propósitos tiene, si tiene un propósito. Esa persona no piensa, no tiene una visión hacia el futuro, ¿sí? Su visión es lo que llamamos una visión de túnel, es oscura, por más que te sientes a decirle que todo es bonito, que allá afuera que vamos, que no va a estar, no va a tener ese nivel de energía o esa misma respuesta o capacidad de afrontar las cosas como los demás. Entonces, por eso no podemos comparar la forma como todos afrontan las adversidades o afrontan cualquier situación cotidiana de la vida. Entonces, también vamos a ver que es un niño que descuida su aspecto personal, un adolescente, un adulto que se descuida, que ese descuido no le provoca bañarse, pero es que le puede costar bañarse. Pues, a veces no se puede levantar de la cama, a veces puede ser muy difícil, o sea, lo puede hacer físicamente, pero está tan agotado porque es que hay un agotamiento extremo, una falta de energía, hay una bulia, una anedonia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando no tiene voluntad, una ausencia de total voluntad, de falta de motivación, una apatía, ¿sí? Y una pérdida del disfrute de todas las actividades cotidianas que solía hacer, actividades rutinarias, ¿sí? Pérdida de la capacidad de disfrutar, de encontrar placer, de pronto en las relaciones personales, en el deporte, en interactuar, inclusive en las relaciones sexuales, pierden total deseo para hacerlo. Entonces se pierde todo ese interés, ¿sí? También el apetito, hay afectaciones en el apetito, deterioro en el apetito, no solamente es ausencia de apetito, no es solamente ver una persona delgada, también podemos encontrar aumento, ¿sí?, en los antojos, en el consumo de alimentos y también un consecuente aumento de peso. También podemos encontrar deterioros en la calidad del sueño, hay insomnio, ¿sí? Es decir, que se les dificulta adquirir el sueño, es decir, lo que decimos la fase de conciliación siempre puede ser complicado para ellos y cada vez entre más deterioro hay en el sueño, pues más puede evolucionar esa enfermedad, por eso hay que cuidar mucho el sueño. También se pueden despertar constantemente, sus descansos son muy intermitentes, que es lo que llamamos, o que duerman muchísimo, ¿cierto? Esto depende de la persona, ¿sí? También podemos encontrar sentimientos de culpa excesiva, sentimientos de fracaso, de minusvalía, palabras como contra sí mismo, de que no sirvo para nada, de que yo no soy nada, de que yo soy un fracaso constante, ¿sí? De no sentirse capaz, inclusive hacer actividades que pueden ser muy sencillas para otros, a ellos les puede costar el triple de esfuerzo, ¿sí? Entonces, con esto se requiere tanta psicoeducación para que no vayamos a hacer daño a esos niños, a esos familiares, en la forma como nos referimos, de la manera de que podemos señalar y juzgar con palabras como que yo no haría eso de ti, o yo de ti hago esto, o esto no es para tanto, comentarios que pueden perjudicar o deteriorar mucho más la situación del niño o de ese adolescente o de ese adulto. Y entiendo precisamente que si ya identifico esos síntomas, ¿qué tratamiento debo seguir? Si yo sé que mi hijo tiene esa condición o yo identifico esas condiciones en mí misma, ¿qué tratamiento puedo hacer? ¿Cómo manejar esa situación de depresión? Bueno, necesario pedir ayuda.
Si detectamos varios síntomas, que si es una persona que ya es, no necesariamente tiene que estar tirado en el piso, no vamos a esperar a que toque fondo, ¿no? Empezamos, hay que, primero que todo, como ya sea que tengamos un familiar, o sea nuestro hijo, cualquier familiar, amigo, vamos a informarnos un poco qué es la depresión. Vamos a informarnos también no solamente de lo que es la patología como tal, sino qué puedo hacer yo para ayudar en esa recuperación. Saber que si está siguiendo un tratamiento, ¿en qué consiste ese tratamiento? Si son unos medicamentos, qué efectos secundarios causan en mi hijo para yo saber cómo puedo de alguna manera ayudarle a lidiar con esos síntomas, cómo le puedo explicar a ese niño, a ese adulto, a ese joven, y también decirles que estamos ahí para ayudarlos, que no entendemos lo que les está sucediendo, pero que estamos ahí para ayudarlos, para apoyarlos. Tenemos que activar las redes de apoyo, buscarlas. Esa persona, ese niño tiene una familia, pero una familia, porque es que la familia tenemos claro que puede ser tanto un factor de protección como un factor de riesgo, ¿sí? En caso de que sea un factor de riesgo la familia, en donde se genere, puede ser un factor estresante que es mantenedor de los episodios depresivos, lo que podemos hacer es buscar otro tipo de apoyo, de redes de apoyo. Puede ser el de la iglesia, los amigos, el donde asistía a los deportes, en fin, ¿cierto? También evitar que esté aislado, porque la persona con depresión busca la forma de aislarse. Esto es un atentado contra su propia supervivencia, de hecho, porque el querernos aislar es atentar contra nuestra supervivencia, porque hemos hablado de que la soledad, de que el aislamiento, la soledad, deteriora mucho más cualquier estado o deterioro, cualquier enfermedad, cualquier patología a nivel mental. Entonces, en la soledad de por sí, el sentirse solo, el estar aislado, ¿sí?, se puede lograr porque se está afectando, como los síntomas son tan intensos, ¿sí?, y afectan áreas de ajuste, si afecta las áreas de la socialización, de la interacción, las personas no lo van a aguantar, porque también otro de los síntomas es una irritabilidad frecuente, inclusive por cosas que parecen ser mínimas, pero para esa persona afectada pueden ser desbordantes, ¿sí? Entonces hay una irritabilidad. En los jóvenes se ve mucho esto como síntoma. Si vemos que es un hijo que por cualquier situación se enoja, pero de una manera frecuente, que constantemente se mantiene irritable, ¿sí? Ojo, también estamos hablando de que puede ser un síntoma de depresión. Entonces, esto hace que él quiera estar solo y nos alejen a sus redes, pero el estar ahí y llegar a comprender eso ya es algo superior. Comprender que así me rechace, que así no quiera, que ese hijo no quiera estar conmigo, pero yo estoy ahí y le hago saber que voy a estar ahí. Entonces, la socialización es importante. ¿Cómo podemos llegar a que ese hijo socialice? Él no va a querer, tampoco lo podemos forzar, ¿cierto? Entonces es importante llevarlo a que pueda interactuar. Entonces, ¿qué hacemos? Lo llevamos a que tenga, que elabore actividades él mismo que a él le nazcan. No podemos obligarlo a hacer nada que él no quiera o que esa persona no quiera, ¿cierto? Entonces, sí le podemos decir que de pronto quiera, no sé, bailar, pintar, cantar, cosas que de pronto le solía hacer y que ahora le cuestan, pero estimularlo, que las haga y ver cuál de esas, ¿sí?, de acuerdo a sus necesidades específicas, ¿sí?, a nuestros pacientes, por ejemplo, este es más bueno para esto o le motiva aquello. Como padres también, a mi hijo le gustaba dibujar, si todavía vemos que le motiva, comprarle las herramientas o llevarlo a un curso de pintura, depende de lo que él quiera hacer. Y esto también le ayuda a conocer, a interactuar con otras personas que hacen esas mismas actividades, llevarlos a hacer un deporte, no necesariamente tiene que estar 1 hora en el gimnasio, no, si hace una caminata de 10 minutos, de 15 minutos, lo vamos aumentando progresivamente, que si quiere, no sé, ir a hacer un senderismo, subir una montaña, que ya cosas que... Pero sí es importante llevarlos también al contacto con la naturaleza, donde haya mucha vegetación, muchos árboles, donde haya una sensación de paz. También la meditación tiene hallazgos comprobados, es decir, tú metes a una persona en un escáner, una persona meditando en un escáner, y lo que vemos es que el cerebro se apaga,
Eso es lo que nos dicen los estudios. El cerebro se apaga porque hay un estado de sensación de paz y calma. Entonces, si a ese niño le podemos enseñar a meditar, a respirar, a estar consciente de sí mismo y a conectarse consigo mismo, porque está totalmente desconectado de sí mismo. Entonces, lo conectamos con sí mismo, con los gustos, con los hobbies, llevarlo con sus hobbies, pintar, bailar, cantar, como repito, cualquier actividad que a este le ayudar. Pero sí mirando poquito a poco cuáles son sus logros. Importante también, otra cosa es valorar los logros, ¿sí? Por pequeños que sean. Estamos hablando que las actividades cuestan mucho, el esfuerzo les cuesta más. O sea, puede ser, no, pero es que esto lo hace cualquiera. No, a esta persona con depresión le puede costar el doble. Entonces, si aprendemos en el camino a valorarle esos esfuerzos, mira, qué bien, hoy te levantaste de la cama, hijo. Hoy te peinaste, desayunaste, eso no es algo normal para una persona con depresión. Entonces, es como un logro. Si vamos y lo felicitamos, ¡ay, sacó 10! Bien. No, se pudo levantar de la cama, se bañó. Son logros que debemos valorar, reconocérselos. Bueno, perfecto. Igual junto a estas recomendaciones esperamos que los padres de familia pues también cualquier otra inquietud que tengan frente a este tema o quieran explorar otros temas adicionales ligados a este tema de la depresión, puedan escribirnos al correo conexiónjds@jordandesajonia.edu.co. No sé si también Sandra quiera compartir sus datos personales por si tienes más inquietudes ya puntuales para que ella misma lo pueda responder. Bueno, sí, cualquier inquietud, cualquier comentario, duda, por supuesto me pueden buscar, estamos disponibles desde el modelo psicopedagógico del bienestar, también desde toda la atención que podamos ayudarle y brindar. Damos atención virtual también, ¿sí? Mi correo es encasapsicosalud@gmail.com para cualquier tipo de atención virtual. También atendemos en el consultorio está ubicado en la calle 108 con 1422. Los correos y todo se los podríamos estar por medio de aquí de las doctoras, se los Claro que pueden sí. hacer llegar para cualquier duda, ayuda también, si sienten la necesidad y llegan a ver estas señales, no duden en acudir, a nosotros le podemos brindar la ayuda que necesitan. Perfecto, Sandra, muchas gracias. Gracias también a mi compañera por estar presente y nos vemos en una siguiente emisión.